Alfredo es un paciente de 11 años de edad que inicia su padecimiento actual 5 meses previos a su ingreso en el hospital, con fatiga a mediano esfuerzo, posteriormente astenia e hipodinamia. Su madre le indica al médico que Alfredo ha perdido peso, aproximadamente 3 a 4 kilogramos en 3 meses. Ha presentado también náuseas, hiporexia y mareos constantes. A la exploración física, Alfredo presenta un peso de 28,2 kilogramos, peso que para su edad corresponde a menor al percentil 5, con una pérdida ponderal de 5 kilogramos. Su talla es de 1,4 metros, talla que para su edad también es menor al percentil 10. Índice de masa corporal de 14,4, corresponde menor al percentil 5. Una presión arterial de 90/50 milímetros de mercurio, en percentil 25. Frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, lo cual está un poco bajo. Frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Temperatura de 36 grados centígrados y presenta mareo a la movilización. Una palidez de 2 cruces, hipoactivo, letárgico, hiperemia faríngea positiva, o sea, una cruz, mucosa oral con regular estado de hidratación, tórax con leve hiperpigmentación en pezones, abdomen con dolor a la palpación en epigastrio y no presenta visceromegalias. Su exploración genital arroja un táner testicular y púbico grado número 1, escroto con discreta hiperpigmentación y una fuerza muscular de 3 de 5, tanto en extremidades superiores como en inferiores, proximal y distal. O sea, está un poquito baja la fuerza muscular. En la presente diapositiva se pueden observar los gráficos con los respectivos percentiles según peso y se puede apreciar que Alfredo se encuentra por debajo del percentil 5 en cuanto a su peso y su talla, donde se observa que según su edad está bajo el percentil 10. Aquí lo pueden observar ustedes con mayor claridad. A continuación, la tabla del índice de masa corporal nos indica que Alfredo, además de presentar bajo peso, está bajo el percentil 5 según su edad. Y también se puede apreciar los percentiles de ambas presiones, tanto sistólica como distólica, según su edad, y sabemos que Alfredo tiene 11 años y su presión en percentil se encuentra en el 50. Alfredo se encuentra en el estadio 1 de Tanner y sabemos que la edad de la pubertad ocurre entre los 9 y 14 años. El estadio 1 nos dice que se encuentra sin vello púbico, testículos y pene infantiles aún. Por otro lado, los exámenes de laboratorio indicaron que Alfredo presenta una hemoglobina dentro de los valores normales, que son de 12 a 15 miligramos por decilitro. Un hematocrito también dentro de lo normal, correspondiente entre 35 a 44%. Leucocitos dentro del rango normal, ya que el límite es de 4. Y en cuanto a los valores diferenciales relativos y absolutos de leucocitos, los eosinófilos se encuentran elevados, ya que su valor referencial es entre 1 a 3% en niños, y Alfredo presenta 5. La glicemia está baja, ya que el rango es entre 60 a 100 miligramos de decilitro. Una creatinina baja. El sodio, que también se encuentra bajo, ya que el rango es de 35 a 145 miliequivalentes por litro. El potasio, que se encuentra elevado, ya que el rango es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Un sodio urinario que se encuentra dentro de los valores normales, entre 72 a 200 miliequivalentes por litro. Y potasio disminuido, potasio urinario, ya que su rango es de entre 40 a 80 miliequivalentes por litro. En cuanto al cortisol sérico en la madrugada, o sea AM, este se encuentra disminuido, ya que el rango es entre 10 a 80 microgramos por decilitro. La ACTH se encuentra elevada, muy elevada, ya que el rango es entre 9 a 52 picogramos por ml. Y la actividad de renina plasmática se encuentra también elevada,
ya que el rango es entre 0,25 hasta 5,82 nanogramos por ml por hora. Con estos exámenes, Alfredo es hospitalizado y se le realizaron estudios complementarios, entre los que se destacan el perfil tiroidio, la medición de T3, la medición de T4, que se encuentran normales, la TSH, que está elevada, ya que el rango es entre 0,7 a 6,4 microunidades internacionales por mililitro, además de anticuerpos antiadrenales que resultaron positivos y la prueba de tuberculina negativa. Con estos antecedentes, el médico realiza el diagnóstico de la enfermedad de Addison. Por lo descrito anteriormente, se inicia el tratamiento para corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y posteriormente se agrega hidrocortisona y fludrohidrocortisona. Al transcurso de 48 horas, Alfredo presenta mejoría clínica, aumento de su presión arterial en 98 sobre 67 milímetros de mercurio, disminución de hiponatremia, porque el sodio aumenta a 123 miliequivalentes por litro. Sin embargo, presenta una hemoglobina disminuida en 7,6 gramos decilitro. Por ende, se transfunde concentrado eritrocitario a 10 mililitros kilogramos en 3 horas. Al cuarto día de tratamiento intravenoso con esteroides y aporte de sodio, el paciente se estabiliza y además es dado de alta, pero con el consumo de prednisolona y fludrohidrocortisona. Transcurridos los 19 días, Alfredo acude nuevamente al centro asistencial para una nueva evaluación, donde muestra una mejoría en el apetito. No presenta fatiga ni mareos. Los exámenes del sodio los valores de los exámenes están estabilizados. En cuanto al sodio, que aumentó a 139 miliequivalentes por litro, potasio de 4 miliequivalentes por litro, cloro de 107 miliequivalentes por litro y glucosa de 87 miligramos decilitro. Estos se estabilizaron y por ello se decide seguir el mismo manejo y monitoreo para el paciente hasta que evolucione completamente a la normalidad. Para comenzar, tenemos que comprender la fisiología correspondiente al eje hipotálamo-hipófisis adrenal o suprarrenal, y por ello debemos entender cómo se produce la síntesis hormonal. Como lo vimos en el primer caso clínico, sabemos que a nivel superior tenemos el hipotálamo, que se comunica con hipófisis mediante el tallo hipofisiario. Por consiguiente, la hipófisis se divide en dos partes, en el lóbulo anterior o adenohipófisis, que deriva de la bolsa de Revke, y el lóbulo posterior o neurohipófisis, que deriva del tercer ventrículo. La glándula suprarrenal es estimulada por la adenohipófisis y tenemos el conocimiento de que corresponden a hormonas esteroidales. Ahora veremos cómo actúa este eje en profundidad acorde lo muestra la imagen. Primero que todo, tenemos que si disminuyen los niveles de glucocorticoides en sangre, a nivel de hipotálamo se estimula la hormona liberadora de corticotropina o CRH, la cual actuará a nivel de adenohipófisis para estimular la síntesis de ACTH por corticotropos, que actuará directamente sobre la corteza suprarrenal, estimulando la activación de la proteína STAR para facilitar la entrada del colesterol a la membrana citoplasmática y originar el cortisol. Cuando aumenta y es sensado el cortisol en concentraciones circulantes por feedback negativo, se va a inhibir la secreción de CRH. La importancia del colesterol radica en que es glucocorticoide que estimula la gluconeogénesis o síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, inhibe la respuesta inmunitaria, aumenta sensibilidad de catecolaminas como adrenalina, dopamina y noradrenalina, estimula la proteólisis o síntesis proteica, además de la lipólisis o síntesis de ácidos grasos y la glucogenólisis o degradación de glucógeno a glucosa, además de participar en el sistema cardiovascular, aumentando la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco para así mantener una correcta frecuencia cardíaca. Por ende, tenemos en cuenta que el cortisol cumple varios roles fundamentales en nuestro equilibrio. Sabemos que Alfredo fue diagnosticado por la enfermedad de Addison. Para ello vamos a hacer una pequeña retroalimentación para definir
y caracterizar un poco la insuficiencia suprarrenal primaria, que corresponde a la manifestación clínica de la deficiente producción o acción de los glucocorticoides con o sin deficiencia de mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. Se divide en secundaria, que corresponde a la disfunción de la adenohipófisis, y se produce un déficit de ACTH y hipofunción de corteza suprarrenal. Y se divide en primaria, que corresponde al daño a la glándula, daño directo, y la incapacidad para producir cortisol. Ante esta podemos tener como consecuencia de que se desarrolle una insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos, por ejemplo, patologías adquiridas, trastornos genéticos y otros. Dentro de las patologías adquiridas encontramos las enfermedades autoinmunitarias como la enfermedad de Addison. Por ende, Alfredo tenía una enfermedad autoinmunitaria que le causó todo este desequilibrio en su eje. La sintomatología clínica para estas dos insuficiencias suprarrenales, tanto primaria como secundaria, tienen en común los siguientes síntomas: debilidad, fatiga, anorexia, dolor abdominal, anemia leve, eosinofilia, linfocitosis, hipoglicemia, pérdida de peso, hipotensión, hiperpigmentación cutánea y mialgias. Como nuestro paciente masculino de 11 años de edad presenta astenia, adinamia, mareo, hipotensión, hiperpigmentación en pezones y genitales y zonas gastrointestinales, además de los exámenes de laboratorio que arrojan una hiponatremia, hipercalemia, hipocloremia, niveles de cortisol sérico en AM bajos y ACTH elevado, nos indicó el cuadro de enfermedad de Addison, la cual tiene como sintomatología diferente, ya que presenta una glándula insuficiente, un 90% de daño irreversible, por lo tanto una enfermedad crónica. Presenta déficit tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides y una anemia leve, por ende se expresa esa palidez en Alfredo, además de la ACTH elevada. A causa de ella se produce la hiperpigmentación y el hipoaldosteronismo, además de que se puede cursar una crisis addisoniana. El hipoaldosteronismo produce una disminución de la presión arterial, disminución del sodio, aumento del potasio y también disminución de la renina y otros. La crisis addisoniana mencionada anteriormente se caracteriza por presentar estrés agudo e intenso, producido por un desencadenante como la retirada brusca de corticoides, estrés agudo, hemorragia. Se caracteriza por presentar cuadros de astenia intensa más que la de costumbre, náuseas, vómitos, diarrea, abdomen agudo, deshidratación intensa con hipotensión, y todo esto puede generar un shock, coma y muerte. El tratamiento rápido para ello es rehidratar, recuperar glucocorticoides y mineralocorticoides. Alfredo aún no presentó este cuadro, así que se menciona para también tener el conocimiento de ello. Bueno, ahora veremos cómo se presenta el eje hipotálamo-hipófisis adrenal en esta enfermedad, o bien su fisiopatología. Los estímulos producidos desde el hipotálamo hasta la secreción de ACTH por parte de la hipófisis responden de manera adecuada. Sin embargo, por consecuencia de la enfermedad autoinmune y el daño generado en glándula, esta no puede responder al estímulo de la hipófisis para producir cortisol, por lo que los niveles de cortisol son bajos y no se produce el feedback negativo que debería. De esta forma da lugar al aumento de la concentración de ACTH y acúmulo de esta. Asociado al cuadro clínico del paciente, podemos observar que existe un déficit de glucocorticoides que tendrá como consecuencia el aumento de esta ACTH. Y por cada molécula de ACTH que se escinde de su precursor hipofisiario, la melanocortina, se produce otra molécula de lipotropina, que contiene una secuencia melanocitoestimulante, que junto a la ACTH son responsables de la hiperpigmentación de la piel y mucosas tan características de la enfermedad. Por otro lado, el déficit de colesterol disminuye la gluconeogénesis, produciendo hipoglucemia, astenia y fatigabilidad muscular. Además, aparece hiporexia con tendencia a la ingesta de productos salados y a la
hipospepsia, náuseas sin vómitos, hipoeruptos y dolores abdominales, que en la crisis addisonianas pueden incluso remedar el abdomen agudo. Puede haber diarrea, pero también son frecuentes la hipomotilidad y el estreñimiento. En general, la mayoría de los síntomas del déficit glucocorticoideo son inespecíficos y su aparición es insidiosa. También aparecen síntomas psíquicos. Están descritos la fatiga mental, irritabilidad, inquietud, insomnio, trastornos depresivos e incluso a veces bipolares. En cuanto al déficit de mineralocorticoides, podemos mencionar que a medida que se va destruyendo la zona glomerular, los niveles de renina plasmática y angiotensina 2 aumentan con el fin de mantener una secreción normal de aldosterona, hasta que finalmente el grado de destrucción es tal que produce un déficit en la secreción de mineralocorticoides. Entonces la pérdida de sodio y agua por el hipoaldosteronismo reinante crea una situación de hipovolemia caracterizada por hipotensión arterial. La hipotensión ortostática es marcada en la insuficiencia suprarrenal primaria y es el resultado de un descenso en la expresión de los receptores catecolamínicos vasculares producto de la ausencia de cortisol. También aparecen síncope, taquicardia, palpitaciones, vértigo y avidez por la sal. El fallo cardíaco es inusual. Se produce también el déficit de andrógenos, lo que induce a la depresión de andrógenos que por ello se debe la pérdida de vello axilar y pubiano y la caída del cabello, la oligomenorrea en caso de las mujeres y la inhibición de la libido en ambos sexos. Otros síntomas son infrecuentes pero están descritos: la paraplegia espástica, la parálisis simétrica ascendente, las calcificaciones del cartílago auricular y el signo de Rogoff. Según lo que podemos observar en este algoritmo de diagnóstico, primero tenemos la sospecha clínica, después vienen las pruebas confirmatorias, pruebas de cocintropina que corresponde a un análogo de ACTH y es puesto vía intravenosa o intramuscular 250 microgramos. Posterior a esto se esperan 30-60 minutos y se mide cortisol en plasma. Si el resultado es mayor a 18 microgramos decilitro, de lo contrario el diagnóstico corresponde a insuficiencia suprarrenal, o sea, si el resultado es menor a los 18. Para el diagnóstico diferencial se pide ACTH en plasma, renina en plasma y aldosterona en suero. Como se mencionaba anteriormente, la insuficiencia suprarrenal primaria presenta ACTH elevada, renina alta porque no se produce aldosterona y aldosterona baja. Obviamente, en cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria se tiene una ACTH disminuida o normal, renina y aldosterona normal. En este caso se determinó la presencia de insuficiencia suprarrenal primaria. Ahora se debe encontrar la causa y estas pueden ser las siguientes: prueba de autoanticuerpos suprarrenales, y si esta resulta ser positivo, corresponde a la enfermedad de Addison, como se le diagnosticó a nuestro paciente. De no ser así, se deben realizar una serie de exámenes para determinar la causa. Para el tratamiento crónico, se otorga para el aumento de glucocorticoides 10 a 25 miligramos de hidrocortisona, BID o TID, al menos la mitad debe darse en la mañana. Revisar la densidad ósea, ya que al dar corticoides aumenta la resorción ósea, y para el aumento de los mineralocorticoides se le debe dar 100 a 150 microgramos de fludrocortisona. Y también se debe monitorear el estado de presión arterial, sodio, potasio y renina. Si el paciente presenta todavía falta de energía o disminución de la libido, de manera opcional se puede dar dihidroepiandrosterona entre 25 a 50 miligramos por día y monitorizando. Bueno, su evolución ha sido satisfactoria y Alfredo se mantiene asintomático. Durante su seguimiento hasta los 6 meses se reportan exámenes de laboratorio de control en rangos de normalidad, los cuales podemos apreciar en el cuadro 1. Esta ha sido la presentación y por su atención muchas gracias.